Gracias a aquellos que se han sumado y buenos días, buenas tardes y buenas noches en función de dónde se encuentren en el planeta. Hoy tenemos el primer diálogo sobre comercio, es la primera ponencia del año en formato de panel y abordaremos la resiliencia económica. Es una estrategia de importancia teniendo en consideración el crecimiento de los desastres naturales, las pandemias y también los desastres derivados de los seres humanos. También vamos a escuchar el informe sobre el comercio mundial de 2021. Es nuestra principal publicación anual. En 2021 hemos abordado cómo las políticas comerciales, el comercio internacional y la OMC pueden prestar su apoyo a la resiliencia económica. El programa para este webinario será el siguiente. Los compañeros, primero José Antonio Montero, Roberta Martini, Eddie Beckett y Marc Marqueta nos presentarán diversas partes del informe. José Antonio nos presentará un panorama general, tras lo cual Katie Rust, profesora de Economía en la UCLA, nos ofrecerá sus reacciones. Concluiremos una sesión de preguntas y respuestas. No duden, pues, en enviar sus preguntas y comentarios, así como declaraciones por el chat. Aunque preferimos las preguntas al panel. Con esto, José Antonio Montero tiene la palabra. Va a facilitarnos la información contextual sobre el informe del comercio mundial 2021. José, adelante. Gracias, Bob. Buenos días a todos. Como muchos de ustedes saben, el informe sobre el comercio mundial es la publicación faro de la OMC. En el informe de 2021 se ha desarrollado bajo la responsabilidad de Anabel González, directora general adjunta, y Robert Goodman, director de la División de Estadística e Investigación Económica. Los principales autores son Marc Baqueta, Francesco Verelli, Eddie Becker, Emmanuel Gahn, John Hancock, Caterina Langley, Catherine Landquist, Roberto Piermartini, Yves Grenoux, Victor Starsenberg, Ancal Su y un servidor, así como otros asistentes, datos de análisis. También nos ha facilitado Andrea. Es un esfuerzo colectivo que hemos hecho en cooperación con otras divisiones de la Secretaría de la OMC, que nos han facilitado aportaciones y comentarios muy valiosos. Aprovechamos la oportunidad para darles las gracias nuevamente. Asimismo, ha habido aportaciones para el informe de expertos externos del sector académico, think tanks, organizaciones internacionales que han tenido a bien compartir sus perspectivas sobre cuestiones específicas relativas a resiliencia económica. Los profesores universitarios de Mauricio, Túnez y otros han facilitado aportaciones regionales o de país. Estamos muy agradecidos también por estas aportaciones que nos han facilitado. El informe pretende abordar en 3 capítulos principales 3 cuestiones interrelacionadas. La primera pregunta es ¿por qué importa la resiliencia económica? Es el capítulo B, los choques, los shocks a los que se puede enfrentar la economía tanto en el día de hoy, a día de hoy, como en el futuro, y cómo pueden los gobiernos, los individuos, las empresas responder a estos shocks y cómo pueden implantar estrategias de resiliencia. La segunda pregunta es ¿cuál es el papel del comercio internacional en esta resiliencia económica? Se intenta explicar cómo puede el comercio aumentar o reducir la exposición a los riesgos que ofrecen los shocks y también ver cómo se pueden aprovechar las oportunidades dimanentes de todo ello. En el último capítulo principal se aborda otra cuestión de importancia, que es cuál es el papel de la cooperación internacional para construir la resiliencia económica. Como la OMC y otros formatos de la cooperación internacional pueden
contribuir a generar resiliencia tanto hoy como en el futuro. Sorry. Gracias, José. Tenía el micrófono en silencio. Gracias por esta presentación. Ahora, Roberta Pierre Martini nos va a hablar de por qué importa la resiliencia económica. Roberta, vemos su pantalla, pero no estamos viéndola a usted, no le oímos. Sí, vemos la ponencia, pero debería usted encender su micrófono. Sigue usted con el micrófono en silencio. Parece que ahora sí. Tenía algún problema con mi material. De entrada, gracias a José por su introducción. Como decía José, en la sección B abordamos por qué tiene importancia la resiliencia económica. Aquí lo que hacemos es abordar los tipos de riesgos y choques a los que se enfrenta la economía mundial, tanto ahora como en el futuro. Cómo pueden afectar estos riesgos y shocks a la economía y al comercio y cómo responden tanto las empresas como los gobiernos a estas perturbaciones. ¿Qué entendemos por resiliencia económica? Porque lo que hemos visto al dedicarnos a estos ejercicios es que estos shocks, estos riesgos, plantean peligros y perturbaciones para la economía mundial y, por tanto, es importante tener una resiliencia económica como resultado específico. Perdonen porque me está costando avanzar con las diapositivas. Ahora sí. Decía, hoy abordaremos las evidencias sobre los tipos e intensidad de los shocks, de los choques que estamos sufriendo, porque lo que hemos visto es que la economía está cada vez más expuesta a ciertos tipos de riesgos y shocks. Serían de tres tipos: los de origen natural, los tecnológicos y operativos y los shocks socioeconómicos. Los datos sobre los peligros naturales nos muestran que han aumentado. Y aunque no esperamos un aumento particular de, por ejemplo, los terremotos, a veces los shocks que entran en esta categoría, como por ejemplo las perturbaciones climáticas los peligros biológicos, sí han ido en aumento y hay más probabilidad de que aumenten en el futuro debido al cambio climático. Si nos fijamos en los riesgos operativos y tecnológicos, como por ejemplo los riesgos industriales, un incendio en unas instalaciones industriales o accidentes de transporte, un barco que se hunda, pues estos van en tendencia de reducción, van a la baja gracias a las mejoras tecnológicas, pero los ciberataques han aumentado y aumentarán aún más porque el acceso a las tecnologías y a su uso, igualdades y las tensiones geopolíticas también van en aumento. He aquí un factor importantísimo o factores importantísimos para los riesgos socioeconómicos, las guerras comerciales, por ejemplo, o las crisis financieras que puedan tener lugar. Si se fijan ustedes en los datos sobre incertidumbre política, verán que se ha dado un incremento en el índice de incertidumbre. Los choques causan perturbaciones, pero también daños.
Y esto no solo incumbe a la vida humana. Cuando hay un accidente industrial o cuando hay una pandemia como la de la COVID-19 que afecta a millones en el mundo, se ve con claridad, pero los shocks también generan perturbaciones a la economía. ¿Por qué? Pues porque se destruye un capital físico, como por ejemplo un terremoto destruye una infraestructura, o luego se dan vertidos, como por ejemplo negativos hacia las cadenas de suministro y abastecimiento. Estamos hablando de, por ejemplo, una escalada en costes, pero también el accidente de Fukushima y, y el accidente que tuvo lugar en Japón, que conllevó también efectos negativos eh, con los Estados Unidos a posteriori debido a los costes que todo ello generó. Además, hay un impacto sobre el comercio, porque pueden aumentar los costes comerciales o puede cambiar la demanda o el abastecimiento para importaciones y exportaciones. Con la COVID-19 se han dado millones de muertos en el mundo y además cayó el PIB mundial en 2020 en más de en un 3,3%, que es la mayor caída desde la Segunda Guerra Mundial. Las economías avanzadas han facilitado apoyo que ha ascendido a un 25% de sus PIBs respectivos para impulsar la recuperación. Todo ello, además, ha conllevado un gravísimo aumento de los costes del transporte, además con los controles y los cierres de fronteras que hemos ido constatando. El impacto sobre el comercio ha sido gravísimo, conllevando una reducción, todo ello, del 9,6% en 2020. Y todo esto depende de muchísimos factores. Si se compara la crisis financiera mundial o la COVID en cuanto al impacto sobre el comercio, pues tendremos un sentido de lo importante que ha resultado todo esto. La crisis financiera mundial fue un shock financiero principalmente de demanda sobre mercancías sostenibles. Lo que hemos podido constatar con la COVID-19 es que la caída comercial ha sido muy marcada, que ha ascendido, bueno, ascendió la caída comercial en un 10,4%, pero el PIB solo se redujo en un 0,6%, mientras que con la COVID-19 el shock de abastecimiento se ha debido principalmente a los confinamientos, porque solo los sectores que podían trabajar a distancia pudieron seguir adelante, mientras que otros quizá fueran un tanto menos efectivos y no pudieran hacer teletrabajo. Luego ha habido un shock también en el lado de la demanda, porque ha habido menos comercio cara a cara. La demanda de bienes de lujo, mercancías como la ropa, pues también ha caído. Sin embargo, la resiliencia mundial ha sido mejor en la crisis de la COVID-19 si se compara con la crisis financiera de 2008. Lo que se explica es que ha habido un efecto relativamente más bajo sobre el comercio de la COVID si se compara con la crisis financiera mundial. Esto es porque ha habido una demanda sostenida de productos médicos. En segundo lugar, porque había posibilidad de emplear tecnologías digitales para comerciar electrónicamente, y que luego, por último, se ha dado un cambio en los hábitos de consumo y se ha pasado de algunos servicios a otros o a otras mercancías. ¿Cuáles son los factores que han afectado al comercio? El tipo de shock y el sector interactúan. Los desastres naturales suelen afectar al comercio agrícola y a los servicios, como por ejemplo el turismo. Los accidentes de transporte, además, suelen afectar particularmente a los productos que más sensibles son a las cuestiones temporales. También hay una serie de condiciones iniciales que importan. Cuando se da un shock, pues en los países en desarrollo, los efectos suelen verse de manera más marcada, tanto en términos de duración como de intensidad. Se vio también en la crisis financiera debido a la situación de las balanzas corrientes, o en el caso de la COVID debido a la diversificación limitada de uno de estos factores. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de algunos pequeños países insulares en desarrollo.
los shocks como las crisis socioeconómicas pues suelen tender a afectar más a países que tengan instituciones un tanto más débiles. Y luego dentro de los países, los pobres son las categorías más vulnerables a las crisis y a los shocks. Las capas de la población más pobre suelen ser las que primero abandonan la escuela y las que sufren los efectos a más largo plazo. Por otra parte, la COVID-19 ha sido una crisis de género, ha afectado más a las mujeres. Los sectores más afectados han sido aquellos donde más mujeres trabajaban. Por otra parte, tenemos las políticas gubernamentales. ¿Cómo responde un gobierno a un impacto, a un shock a nivel comercial? Los gobiernos que pueden lo hacen con políticas expansionistas, ya sean monetarias o fiscales. Reducciones fiscales, subvenciones a la producción, políticas monetarias, como por ejemplo bajos tipos de interés o reglamentaciones que permitan reducir la incertidumbre y también aplicando medidas sanitarias y medioambientales. Y por último, tienen también a su disposición las políticas comerciales, que es en lo que vamos a profundizar. Porque si nos fijamos en las reacciones en materia de políticas comerciales a los shocks y a las crisis económicas, lo que constatamos es que suele haber una combinación de políticas liberalizadoras para con el comercio y también políticas restrictivas para con el mismo. Las medidas restrictivas se han empleado, como por ejemplo restricciones a las importaciones para eh, facilitar seguridad a los mercados nacionales. Las restricciones a las exportaciones se han empleado para usarlas de escudo para las diversas economías frente al aumento de los productos de las materias primas o para responder a crisis naturales o a cuestiones de seguridad alimentaria. También están las medidas facilitadoras para con el comercio, para las mercancías esenciales y para facilitar la operativa para emergencias. Durante la COVID-19 hemos podido constatar que las medidas de facilitación del comercio, tanto para servicios como para mercancías, la mayoría de ellas, de las medidas restrictivas, han sido sobre todo restricciones a las exportaciones. Y aunque se han retirado ampliamente y rápidamente, han tenido un gran impacto sobre el debate relativo a la sostenibilidad de la resiliencia económica y de la sostenibilidad de las cadenas de abastecimiento. No hay una definición específica de lo que es la resiliencia económica. En nuestro informe hemos definido la resiliencia como, como la combinación de acciones que pueden emprenderse tanto antes como durante como después un shock económico. Esta línea muestra la tendencia de una economía. Aquí está la fase de preparación, las políticas en funcionamiento dan respuesta para permitir reducir los riesgos de un shock, de un evento. Tenemos también la diversificación, en un sector también el intercambio de información entre empresas e instituciones también puede ayudar a reducir el impacto de un evento, como por ejemplo teniendo infraestructuras que sean antisísmicas. Esto puede ser útil. Durante una crisis, después tenemos aquellas políticas que ayudan a minimizar los efectos adversos de un shock, como por ejemplo políticas relativas al teletrabajo dentro del contexto de la crisis de la COVID-19 o las subvenciones al desempleo que puedan facilitar los gobiernos. Cuando llega el shock, cuando se da el evento, las políticas de resiliencia económica se centran después en la recuperación. Aquí es donde entran las políticas monetarias y fiscales para aumentar la producción y otras partes de los diversos sectores económicos. Ahora voy a pasar la palabra a Pierre, que nos va a hablar de cómo se puede ayudar con la recuperación. Interviene Eddie Beckers.
Yo voy a abordar la parte comercial, el papel que tiene el comercio internacional en relación con la resiliencia. Creo que tenemos un mensaje clarísimo. El comercio tiene un papel dual, porque por un lado puede contribuir a la propagación de los shocks por diversas vías. De hecho, la más directa diría que es la que hemos visto en la pandemia, porque pueden propagarse a través del comercio de animales vivos, pero también a través de los viajes o el turismo. Aquí en el informe, de hecho, recalcamos que particularmente el comercio ilícito de animales vivos es el que más pareciera contribuir a la expansión de enfermedades. Las verificaciones en vigor a través de la normativa internacional parecen ser también relativamente eficientes para limitar la expansión de enfermedades en animales vivos con los que se comercia. Ahora bien, todo esto está abierto a debate y conviene que se debata. De hecho, en relación con la movilidad, pues si se reduce dicha movilidad a corto plazo, podemos reducir la difusión de las enfermedades, pero claro, esta posibilidad de viajar pues es importantísima para difundir también el conocimiento, lo cual a su vez es clave para encontrar soluciones rápidas que permitan responder a la emergencia de una pandemia. A través de los impactos sobre el cambio climático, el comercio también puede contribuir a la resiliencia y a la reducción de los desastres naturales. El comercio, aducimos que es responsable de una pequeña parte de las emisiones de gases de efecto invernadero a través del transporte, pero también parte de la solución al cambio climático. Aquí hay que hablar de la difusión de tecnologías verdes, pero también cuando cambia el clima, los textos lo que nos dicen es que el comercio puede ayudar a que los países reduzcan el impacto de sus shocks. En este sentido, hablaríamos pues de adaptación. Y por último, aquí en la OMC también hablamos de la volatilidad de los costes comerciales, ya que pueden darse oscilaciones en los costes del transporte y cambios en las políticas comerciales que pueden hacer que el comercio sea fuente de perturbación. Aquí, por ejemplo, es clave que las políticas comerciales sean estables para que las mismas no contribuyan a los shocks económicos. Y aquí, por supuesto, la OMC tiene un importantísimo papel que desempeñar. Y luego, por otra parte, hay una vertiente positiva, porque el comercio puede ayudar a la recuperación y a que esa recuperación sea más rápida. De hecho, en la fase preparatoria hay que pensar en que el comercio puede aumentar los recursos a disposición de los países para prepararse para los shocks. De manera más específica, además, el comercio puede facilitar el abastecimiento de toda una amplia gama de servicios que importan y mucho para prepararse ante una crisis, como por ejemplo previsiones meteorológicas, telecomunicaciones, seguros, logística. El comercio además también tiene importancia para que los gobiernos puedan realizar licitaciones públicas eficientes, cosa que obviamente importa también mucho a la hora de enfrentarse a una crisis. Durante la fase de la COVID-19, y tiene relación con el punto que se mencionaba anteriormente, si un país puede comerciar, pues entonces obviamente puede facilitar mercancías esenciales que son aún más necesarias y más rápidamente necesarias durante una crisis y tener las mercancías para las que hay restricciones cuando se da la crisis. Además, se promueve la especialización y los vertidos de conocimiento posteriores, el spillover, cosa que es muy necesaria o son muy necesarias para un gobierno cuando llega una crisis. En este caso pensamos en las vacunas. ¿Cuál es el papel que tiene además en esa fase de gestión el comercio, en esa fase de gestión de la crisis? Pues está por esa parte que les decía, en el abastecimiento de las mercancías esenciales cuando se dan shocks a nivel interno y nacional.
Esto en la fase de gestión. Sin embargo, luego para la recuperación, el comercio, pues una vez más, vuelve a ayudar a recuperarse tan pronto como se pueda. De hecho, los países pueden aplicar toda una serie de reformas comerciales en la fase de recuperación para ayudarse a sí mismos. Aquí podríamos pensar, por ejemplo, en la facilitación del comercio o en la digitalización. Y si pasamos una vez más al papel que tiene el comercio en la recuperación, uno de nuestros colegas, Víctor, ha compuesto este cuadro que ven en pantalla, donde vemos la parte del comercio con los países que, si vemos los países que comerciaban más al principio de la pandemia con países que casi no se habían visto afectados por la pandemia, vemos que hay una parte pequeña del comercio, o mejor dicho, países que tenían una parte pequeña, una parte comercial pequeña. A ver si lo digo de otra manera. Si se comercia mucho con países que se han visto muy poco afectados por los casos de COVID, entonces aquellos países que comerciaban con ellos pues han tenido un menor impacto sobre sus PIB. Esto se ha visto mucho con los países que han tenido muy pocos casos de COVID y que vemos aquí que están por encima de la línea de cero. Sin embargo, los países que más negativamente se han visto afectados comerciaban menos con aquellos países que han tenido menos casos. Vemos aquí que el comercio ayuda pues a aislarse del shock de la COVID o ha ayudado a algunos a aislarse de ese shock. Y como últimos comentarios, en nuestra sección diré que se recalca el papel crucial que tiene la diversificación. ¿Qué cuestión se plantea antes de llegar a esa diversificación? Pues cómo aliar ambas fuerzas. Esto de que el comercio puede ayudar a expandir, a difundir un shock, pero que por otra parte tiene también el potencial de ayudar a la recuperación y a protegerse de una crisis. Hay datos empíricos que nos dicen que la reducción de los costes comerciales suele ir de la mano de una reducción de la volatilidad macroeconómica, que es solo una de las medidas que nos interesaría. En este sentido, cuando hablábamos de la expansión de los shocks, en este caso la expansión de la pandemia, lo constatamos. Sin embargo, si nos fijamos en la variable del resultado, esta que les presento ahora, lo que aparece claramente es que el papel del comercio es clave para prepararse a un shock económico y para ayudar a su recuperación. Más aún que el papel que pueda tener en la extensión de una crisis. Y aquí es donde aparece claramente el papel clave de la diversificación, porque el papel en sí mismo es un elemento, un factor diversificador, porque uno no se ve afectado solo por los shocks nacionales, sino también por los shocks internacionales que ocurren en el extranjero. Y por supuesto, en lo que toca al comercio en sí mismo, resulta importante comerciar con cuantos más países mejor, porque si se es únicamente dependiente de lo que ocurra a nivel nacional y de lo que ocurra en un o otro país únicamente, pues entonces se es muy vulnerable. Esto lo vemos en los textos sobre diversificación, porque dicha diversificación suele conllevar una reducción de la volatilidad. Si nos fijamos en los datos, constataremos que el cambio o los cambios hacia la diversificación se han dado lentamente. Sí, ha aumentado en cierta medida la diversificación, pero ha ido lentamente. En este cuadro, en pantalla, vemos los datos recabados por nuestros propios investigadores. Vemos que los países que están más diversificados suelen presentar una volatilidad menor. Aquí lo que nos hemos fijado ha sido en el desarrollo a lo largo del tiempo. Aquellos países que han aumentado su apertura han reducido su volatilidad macroeconómica. Es una ilustración donde vemos las evidencias más causales del impacto que tiene la diversificación sobre la volatilidad. Aquí lo vemos en una sección transversal cuando se comparan los países que les mencionaba. Y aquí lo que vemos es cómo se ha ido desarrollando la diversificación a lo largo del tiempo. En 2003, eje horizontal, para con 2018, eje vertical. Lo vemos aquí, la mayoría de países están en ese ángulo de 45 grados, la mayoría de países han aumentado pues su diversificación. Esto es en términos de productos y exportaciones en la parte de la derecha. Y hasta aquí, por mi parte, le paso la palabra ahora a Marc, que nos va a presentar
el papel de la OMC y de la cooperación internacional. Thank you, Eddie. Can you hear me? And do you see my slides? Gracias. Buenas tardes. Espero que me puedan ver y también poder seguir la presentación. Wonderful. Thank you very much. Gracias. I'm going to talk now about trade cooperation and cooperation. Por mi parte, les hablaré de cooperación no comercial y de cooperación en términos generales también. Y lo voy a hacer a partir también de lo que nos contaba ahora Eddie con respecto a la función del comercio. En esta sección, la D, hablaremos de la cooperación entre gobiernos y cómo ésta nos puede ayudar a reducir o, al contrario, a aumentar la resiliencia. En esta sección, sobre todo, lo que hacemos es examinar 5 principales cuestiones. En primer lugar, como verán, el por qué la cooperación internacional es importante para la resiliencia económica y cuáles son las formas que puede asumir. Después tenemos la cooperación internacional para aquellas políticas que no son comerciales y cómo esta nos puede también ayudar a reducir la vulnerabilidad y los riesgos, y concretamente también podemos conseguir una mejor coherencia entre estas políticas no comerciales y las comerciales. La importancia que tiene esta coherencia entre los dos tipos de políticas. Tercer apartado, la cooperación internacional y cómo esta nos puede ayudar a reducir los riesgos y las vulnerabilidades. En cuarto lugar, la cooperación también nos puede ayudar a hacer frente a los shocks y, por último, cómo nos puede también ayudar a recuperarnos tras un impacto. ¿Por qué, por lo tanto, es importante la cooperación internacional para la resiliencia económica? Nosotros lo que decimos es que se aplica en este caso, como también en numerosos otros, porque cuando no se coopera, o cuando son más bien cuando se coopera, se tienen en cuenta las consecuencias que pueden tener secundarias sus decisiones y en muchos casos no se toman o se toman medidas que se tienen en cuenta esas posibles repercusiones. La cooperación, por lo tanto, desde esa perspectiva, cooperación intergubernamental les puede ayudar a que tomen medidas que sean más positivas y que generen consecuencias positivas y no lo contrario. Por ejemplo, las restricciones a la exportación para algunos productos esenciales que al principio se utilizaron a principios de la pandemia, a principios del 2020. Estas restricciones, pues, a la exportación afectan negativamente a los socios, mientras que aquí, por lo tanto, la cooperación nos puede ayudar a poner una cierta disciplina en el uso de estas disciplinas, de estas medidas. Los beneficios de la globalización no están igualmente repartidos y esto nos hace menos resilientes. Por lo tanto, desde esa misma perspectiva, como ya hemos dicho, es importante que esa cooperación nos ayude y nos puede ayudar a conseguir mercados más abiertos, sean más inclusivos y más previsibles. Se promueva también la diversificación de los productos, de los proveedores y mercados y, por consiguiente, también estamos mejorando la resiliencia ante las perturbaciones. La cooperación también puede ayudarnos a promover la transparencia, ayudarnos a intercambiar información, tener una mayor previsibilidad y ayudar a los países a conocer mejor sus capacidades de producción, a evitar cuellos de botella, hacer una buena gestión de las existencias y prevenir también el exceso de existencias. Y si vemos la cooperación en los 3 niveles, nosotros hablamos de la multilateral, la internacional, es el contexto de la OMC, pero no solo, también examinamos este tipo de cooperación a escala regional. En esta sección, en la D, se habla del carácter complementario de la cooperación internacional en cuestiones financieras y económicas, en términos generales, y también en cuanto a la comercial.
La coherencia, por lo tanto, entre las políticas macroeconómicas y las comerciales es algo necesario para que el comercio sí contribuya a la recuperación tras la crisis. Esto es algo que ya es bien conocido. Conocemos la importancia de los mercados abiertos. Esto es algo que se ha, además, recalcado en declaraciones del G20 y no solo, también de otros foros u organizaciones internacionales. La OMC, por su parte, contribuye a forjar esta coherencia de la cooperación internacional y lo hace para crear esta resiliencia económica y financiera y a la vez mejorar el impacto que tiene el comercio en la recuperación, en el crecimiento y en el desarrollo. Por ejemplo, lo hacemos con nuestro grupo de trabajo competente o con nuestros informes de seguimiento, entre otros. Y en esta sección también se habla de las iniciativas multilaterales que existen y que nos pueden ayudar a reducir el riesgo de desastres y a la cooperación en casos de desastres internacionales. Y aquí sí que concluimos que se podía hacer un mayor trabajo de integración de estas estrategias de reducción. Estas estrategias de reducción se podrían incorporar mejor en el debate sobre las políticas comerciales. Ahora, en cuanto a los acuerdos regionales, y es lo que me va a ocupar en los próximos minutos, muy brevemente, sobre la cooperación regional. Aquí se presentan los resultados de un mapeo sobre las disposiciones que existen en materia de resiliencia en estos acuerdos regionales. Lo que se dice es que si bien estas disposiciones existen, pero que no se refieren explícitamente a la resiliencia, no dicen que tengan que ser, que están mencionadas explícitamente, pero sí hay algunos acuerdos, no muchos, que las incorporan ahí, que tienen disposiciones con referencias explícitas a la resiliencia. Aquí se va desde la resiliencia ante el cambio climático, catástrofes naturales o ciberataques. Y ya más concretamente en lo que se refiere a la cooperación, o concretamente las disposiciones para las catástrofes naturales, nuestro ejercicio lo que nos muestra es que son las de cooperación son las más típicas, más que, por ejemplo, exenciones o gestión de desastres o compensación o indemnización o pérdidas. Tenemos una tercera subsección en materia de la cooperación en las políticas comerciales y cómo esta puede reducir el riesgo y la vulnerabilidad. Constatamos pues, que la OMC aquí ayuda en 4 grandes capítulos. En primer lugar, contribuye la OMC a reducir la volatilidad de las políticas que pueden derivarse de estos shocks o también puede ser fuente o propagador de estos shocks ya existentes. Y esto lo hace con aquellas disciplinas que limita la capacidad de los miembros a adoptar ciertas políticas que tienen efectos negativos de forma transnacional. La OMC también permite que haya una mayor diversificación para las importaciones y exportaciones. Esto a la vez reduce la exposición de los países ante cualquier tipo de shocks pues, de demanda o de oferta. Hablamos aquí, por ejemplo, de la previsión, la apertura de los mercados y su diversificación. En esto ayuda, la OMC ayuda a fomentar esta diversificación y lo hace con la transparencia y promoviendo mercados abiertos y transparentes. También lo hace con disposiciones en materia de transparencia, aranceles más bajos, facilitación del comercio, comercio electrónico, ayuda para el comercio, iniciativas sobre las finanzas comerciales. Todos estos elementos contribuyen a que haya una mayor diversificación en las importaciones y exportaciones. Y después tenemos las iniciativas en materia de facilitación de las inversiones y el comercio electrónico. Son 2 debates también actuales en la OMC y que también contribuyen y que van en este sentido. La OMC también nos permite reforzar la resiliencia de las cadenas de valor, especialmente para aquellas mercancías esenciales. Esto es parte del debate importante, y la OMC esto lo hace con disciplinas para las políticas, lo hace también recabando e intercambiando información sobre las lo hace también la OMC facilitando el comercio y colaborando en materia de normas, de normativa, y también ayuda a la OMC
ayudando a evaluar y a gestionar los riesgos provenientes de los cuellos de botella. Y por último, la OMC también nos ayuda a mejorar la preparación ante las emergencias y también a poner límites a la propagación de los shocks. Ayuda, por ejemplo, a mejorar las prácticas de contratación pública, nos permite a prepararnos con la disponibilidad de los servicios críticos y limitando también la propagación de algunas enfermedades por intermedio o por vía de comercio o la movilidad. La cooperación internacional también nos puede ayudar a afrontar los shocks, estas perturbaciones. Lo puede hacer garantizando el acceso a mercancías esenciales durante una crisis. Esto es lo que mencionamos antes. Se puede ayudar en la fase de preparación, prepararnos ante una posible crisis, pero también ayudamos durante y lo hacemos desalentando que se tomen, por ejemplo, medidas de restricción a la exportación de algunas mercancías esenciales y se puede también hacer proponiendo nuevas formas de cooperación internacional, como tenemos actualmente con la Iniciativa de Comercio y Salud, que es actualmente objeto de debate en la OMC. La OMC también puede contribuir a fomentar la producción de vacunas, ponerlas a disposición de aquellos países más necesitados. Hemos ya hablado, llevamos bastante tiempo hablando de este particular, que tiene su enjundia y su importancia, y también hablamos de que la propiedad intelectual no impida la producción de vacunas a la vez, sino lo que tiene que permitir es que exista la tecnología, las alianzas. Asimismo, se departe de la importancia de la apertura de los mercados para aquellos insumos más importantes y también tenemos otras iniciativas como por ejemplo el grupo de tareas sobre las vacunas contra la COVID, productos terapéuticos o diagnósticos para los países en desarrollo. Y por último, la OMC nos puede ayudar a mitigar ciertas respuestas proteccionistas ante shocks y también a poner cierto orden en las ayudas y apoyos que se dan en caso de emergencia. Por último, la cooperación internacional en materia de políticas puede ayudar también tras el impacto, tras el shock. Y esto se puede hacer, entendemos, de 4 principales maneras. La OMC puede ayudar a acelerar la recuperación económica, lo puede hacer con un mayor acceso a los mercados y una mayor diversificación. Esto ya lo hemos dicho. En segundo lugar, la OMC y en términos generales el sistema normativo multilateral, plurilateral y regional también nos ayuda también en la fase de recuperación, como ayuda también en la fase del durante, y también puede ayudar a los gobiernos a mejorar su infraestructura digital. Y entendemos que es un aspecto importante el contar con una buena infraestructura digital. Y por último, la OMC nos puede ayudar a mejorar la capacidad comercial. Esto es capital para garantizar que se materializan las oportunidades comerciales y ello con distintas iniciativas como ayuda al comercio, el marco integrado o el STDF. Y por último, la OMC nos puede ayudar con la recuperación ecológica. Esto dentro de los objetivos generales de la sostenibilidad. Se están haciendo un gran trabajo de promoción del diálogo en esta casa, diálogo sobre cuestiones que son transversales entre el comercio y el medio ambiente. Y ya, a modo de síntesis, la OMC ya contribuye en gran medida a esta resiliencia económica, lo hace reduciendo los obstáculos al comercio, lo hace agilizando los trámites aduaneros, también lo hace con una mayor transparencia y previsibilidad de las políticas, ayuda también reforzando la capacidad y lo hace colaborando con otras organizaciones internacionales y regionales. Y es verdad que la OMC podría seguir reforzando esta resiliencia económica y lo podría hacer en numerosos campos, como por ejemplo mejorando los mecanismos de transparencia, aclarando un uso adecuado de las restricciones que existen a la exportación para algunos productos, una mayor coordinación de aquellas políticas de contratación pública de algunos bienes o servicios que son críticos, también promoviendo el trabajo en comercio electrónico, las MIPYMES y el empoderamiento económico de la mujer y fortaleciendo también la cooperación existente que existe tanto a escala internacional como regional. Con esto concluye esta breve presentación. Gracias a todos por su atención y a Bob le devuelvo la palabra. Gracias.
Gracias, muchísimas gracias a todos, a José Antonio, a Heidi, a Roberta y a Marc por habernos presentado en nuestro informe sobre el comercio mundial. Y con gusto, ahora vamos a escuchar a Katie Rush, quien nos va a hablar y nos dará su opinión sobre este particular. Es profesora de Economía de la Universidad de California, también coopera con NBR y del Instituto de Economía Internacional. También ha sido economista en la Casa Blanca y ha hecho toda una serie de estudios en macroeconomía y políticas comerciales. Así que sin más preámbulos, doy la palabra a Katie Rush, pero solo les pediría, por supuesto, ya de entrada que vayan preparando sus preguntas. Aproximadamente unas 130 personas están siguiendo este seminario. Estoy convencido de que pueden y están preparando preguntas interesantes. Esto vendrá después. Antes escuchamos a Katie Rush. Gracias. Gracias al economista y a todo el jefe de la OMC y a todo su equipo por todo este trabajo de investigación que han hecho en materia de comercio y resiliencia. Francamente, se hace un buen ejercicio de análisis del comercio y la resiliencia. La resiliencia es verdad que se suele definir como, y aquí les enseño, espero que puedan ver mi definición. Sí, la vemos. Les decía, pues que se suele decir que la resiliencia es el retorno o el volver a los niveles previos a ese impacto, a ese shock. Pero aquí en el informe se utilizan términos más amplios. Se habla de la capacidad de un sistema, incluyendo aquí las familias, las empresas y los gobiernos, la capacidad de prevenir, prepararse, afrontar un shock y recuperarse de él. Esto se también desprende muy claramente de la presentación de Roberta. Y espero que esto sirva para complementar un poco lo que han dicho mis compañeros anteriormente, pero quizás lo que no se dijo es que la OMC da una gran importancia a la equidad y esto es algo que aparece a lo largo de todo el informe. Muchos hablamos de esto y utilizamos este término, pero ¿qué significa? ¿Cómo lo definimos? Sí, prácticamente se suele utilizar en términos cuantitativos, pensando en términos de peligro y riesgo. Esto es algo que surge constantemente en los debates sobre políticas comerciales. A veces incluso es un debate muy intenso, pero el peligro sería algo destructor que existe o que puede acontecer, mientras que el riesgo es ese peligro, pero visto desde la lente de la probabilidad de esa posible exposición a ese peligro o probabilidad de exposición a ese daño. Y lo que nos dice la OMC en su informe es que la equidad requiere que se considere también esos distintos niveles de probabilidad de exposición a los peligros o a los daños que pueden provocar un peligro. Yo creo que aquí se ha ido un paso adelante, se ha dado un paso adelante y me parece que está muy bien. Se habla de la importancia del riesgo y de mitigar el riesgo. Es algo que el enfoque está muy bien escogido. También se va más allá de la cooperación internacional, no solo en términos comerciales. Esto lo vemos muchísimo cuando se habla del medio ambiente, de los daños para el ambiente y cómo afecta especialmente a aquellas familias de ingresos más bajos o economías más pobres y también cuando se habla del acceso a los medicamentos, concretamente medicamentos o productos contra la COVID. La OMC, ¿cómo puede apoyar un sistema global que mitigue los riesgos más que lo contrario y esto especialmente para los más vulnerables? Y esto, como decían mis compañeros, puede hacer con la diversificación. Esto se decía antes y se ha repetido varias veces, es quizás el argumento que más convence para reducir el riesgo mediante el comercio. Puede haber varias fuentes, cuantos más fuentes para los insumos, pues más mercados hay para vender y por lo tanto
mayor capacidad de diversificar y también diversificar los riesgos provenientes de un país en concreto, de una empresa en concreto. Y lo mismo vale también para los países. Por ejemplo, una mala cosecha en un país no tiene por qué ser hambruna si ese país tiene otras fuentes, otros modos de alimentarse, y ello mediante el comercio. Y esto se apoya con las actividades, se hace desde la OMC. La estructura de la OMC y sus acuerdos, o por ejemplo su sistema también de arbitraje, por decirlo de alguna manera, también ofrece esa certidumbre y esa previsibilidad. También cuando hablamos de diversificación es importante que pensemos si las economías de escala, los ahorros de escala, de un mercado más grande, de verdad contribuyen a tener esa diversificación. Porque muchas empresas piensan que por tener varios proveedores, y se ha hablado de la cadena de valor muchas veces, pero estos mismos proveedores pueden quizás depender del mismo proveedor o de la misma fábrica de semiconductores. Así que, ¿cómo podemos saber si es así o no? De verdad, ¿cómo saber si una empresa está bien diversificada? En muchos casos lo podemos pensar, pero si uno hurga un poco se da cuenta de que no es así. No siempre fácil utilizando los cuadros I/O, que son los que habitualmente se utilizan, y también en el informe. Por ello, estos gráficos sobre la diversificación pueden dar pie a ciertas dudas. Esta es una pregunta que vale para todos. ¿Qué podemos hacer para mejorar? ¿Cómo podemos hacer y emplear no solo estos cuadros para conocer estos posibles riesgos que a veces son difíciles de conocer por la complejidad de la cadena de valor? Ya sé que no es fácil, sé que también desde la OMC se trabaja y que nos pueden ayudar mucho. Por otra parte, también hablan ustedes de la propiedad intelectual, innovación contra difusión. Goulet nos da una parte muy interesante en este informe, además de toda una sección sobre este mismo particular. Nos dice que la política de propiedad intelectual es en realidad una elección entre la velocidad de crear nuevos productos y la velocidad de cómo después se difunde. Esta es cómo lo presenta, y creo que además lo hace en términos muy elegantes. Este informe también nos habla de esos retrasos que hemos visto a la hora de distribuir las vacunas de forma eficaz a algunos países, sobre todo los de ingresos bajos y medios. Así, también dicen, y creo que en esto estamos todos de acuerdo, que esto es una fuente de riesgo económico y humano, y es una fuente importante y desigual. También se habla de esa posible exención del acuerdo de los PIC para que haya una mayor difusión de las vacunas. Esto es un debate que se remonta a octubre del año 2020 y ha sido un debate lento. Y sería importante que hubiera progreso, y lo podemos ver desde la perspectiva de Goulet, lo que nos dice. ¿Se ha producido tal progreso? Quizás no es tal. ¿Por qué ha sido así? ¿Creen que ese retraso, por ejemplo, ha sido perjudicial o no tanto? Sin duda esto es algo muy interesante. Por otra parte, se habla del riesgo en el contexto del medio ambiente. Hay una parte muy interesante, y más se citan estudios que no conocía, es decir, ampliar el mercado. El comercio nos puede ayudar a reducir el coste de contaminación por unidad, mejorando esa producción. Y también se cita un estudio de Shapiro del año pasado, según el cual los aranceles son más bajos para aquellas mercancías más sucias, entre comillas. Así que esto crea una suerte de subvención para ciertas mercancías. No se menciona el informe, por ejemplo, que para rectificarlo, los aranceles quizás se tendrían que igualar para que las listas fueran más uniformes entre todos los países y las distintas mercancías. Así se eliminarían esas supuestas subvenciones a aquellas mercancías más sucias. Y sorprendería saber cuáles son esos países, y no voy ahora a mencionar, pero aquellos que a veces parecen los más comprometidos con ciertas causas, como por ejemplo la protección ambiental, no son siempre así, no solo todo lo que reluce. Así que sería interesante que existiera una cierta armonización
esto no se debería reducir las emisiones, quizás más que muchas de las propuestas que se están barajando actualmente. Sabemos que además son propuestas que son muy difíciles de negociar, que no es difícil arrancar compromisos, etcétera. Así que esto es algo que me pica la curiosidad. ¿Qué podría hacer la OMC en este sentido? ¿Qué piensan los economistas de la OMC? ¿Creen que es viable o quizás hay demasiados todavía lagunas? O, por ejemplo, con las medidas compensatorias. Nada, es una pregunta que lanzo sin tener una opinión fija. Y por último, un campo de estudio que quizás no se haya estudiado mucho, lo veo por la literatura, está un poco, no se ha atendido y creo que puede que la propia OMC crea el riesgo, un cierto riesgo, y es decir, la parte de la gobernanza sanitaria. Por ejemplo, la base de datos de Barlow menciona Barlow 2021, entre otros estudios, nos dicen que los problemas que tenemos con los reglamentos nacionales sanitarios y que se menciona el comité de los OTC y que han crecido muy rápidamente desde el año 2001. Y también tenemos otro estudio muy interesante de la FAO y de la OMC, y está en la página web de la OMC, donde se dice que están aumentando las denuncias que se refieren al uso que no se hace de las normas del Codex Alimentarius. Hay un alejamiento y otro estudio de RAS y otros demuestra que también esto se trata en algunos comités de la OMC y también hay recomendaciones de la OMS en ese sentido. Estos problemas per se ya pueden intimidar a algunos países y les pueden llevar a debilitar su propia normativa, incluso cuando tratan de dar cumplimiento a una recomendación de la OMC. Esto no requiere, por ejemplo, que exista una diferencia oficial. Y los acuerdos de medidas sanitarias y OTC hacen que la OMC haga que el Códex Alimentario sea más bien una aspiración y no el punto de partida para ciertos reglamentos sanitarios. Y no debería ser así, porque es una manera de justificar la normativa, pero en la práctica ocurre así. Se considera más un tope más que un umbral. Así que para entender estos regímenes que son complejos y no fáciles, les enseño este diagrama, el Codex Alimentarius. Lo gestionan la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y la Organización de Alimentos y Agricultura, la FAO. Y sus normas, la de Codex Alimentarius, tienen normas sobre pesticidas, sobre numerosas cosas. Son la base, constituyen la base prácticamente de todos los acuerdos que gestiona la OMC que recurren o que utilizan normas internacionales. Cuando dicen, por ejemplo, que son necesarios datos científicos o normas científicas para determinar si hay restricción o no. Así que prácticamente esta es la base de todos los acuerdos modernos, también los de la OMC. Por ello, verán que el Codex Alimentarius, gestionado por la OMS y la FAO, y la OMS, como sabemos, tiene sus propios directrices y su propio modo de funcionar, puede aquí surgir cierto conflicto entre las normas del Codex y las recomendaciones de la propia OMS. Esto crea, como digo, una complejidad. Esta comisión del Codex Alimentario tiene una gran dificultad a la hora de hacer control del conflicto de intereses, pero y lo vemos, que hay industrias que creen que las recomendaciones interfieran con el acceso a los mercados, pero que las normas del Códex son quizás las que menos interfieran en cuestiones de acceso a los mercados. Así que hay lobby muy fuerte para desacreditar la base científica de las directrices de la OMS para que no se acepten como normas internacionales. Y además verán que esto ya había empezado antes de la pandemia, empezó en el seno todo este trabajo de lobbying en los Estados Unidos.
seguro que en otros lugares, pero especialmente en los Estados Unidos. Y todos sabemos que los Estados Unidos no tienen una muy buena relación con la OMS, y especialmente cuando estalló la pandemia. Así que la interpretación de la normativa del Códex es quizás un punto débil también para la OMC, sobre todo con temas, por ejemplo, los pesticidas. Esto seguro que van a tener que tratarlo este año. Y quizás sea un tema de interés que podría abordar la OMC de forma más holística. De nuevo, el informe es muy bueno sobre comercio y resiliencia, está bien escrito, accesible, es de fácil lectura para economistas, pero también para el público en general, además con gráficos muy interesantes, también opiniones que uno puede ir consultando sin leérselo de pe a pa, puede ir leyendo algunas partes u otras. Yo creo que debemos dar las gracias a la OMC por el trabajo que hay y por haber puesto el foco sobre todo en las desigualdades. Es una manera, hay un claro progreso, queda bien plasmado en esta cuantificación que se hace de las medidas y la evaluación de riesgos. Esto me ha parecido a mí un aspecto muy interesante, y también esa clara voluntad de poner temas difíciles sobre la mesa, como puede ser la igualdad en las vacunas o el medio ambiente. Esto aparece en el informe a la hora de hablar de resiliencia y preparación. Así que la OMC puede ser una pieza clave dentro del sistema comercial y apoya en la idea de la resiliencia tal y como el propio informe la define. Esto, en mi opinión, contribuye a mejorar la salud y la prosperidad de todos. Gracias. Well, I did click on it, but I guess I was not effective in clicking on it. Thanks, Katie, for those excellent comments and your four rather pointed questions/observations. Muchísimas gracias por las observaciones, Katie, y por los comentarios. No sé si alguno de los compañeros desea responder a los comentarios. Hay algunas preguntas de los participantes. Yo quería comentar el cuadro sobre diversificación, porque, por ejemplo, en nuestro trabajo sobre cadenas de abastecimiento de vacunas, el seguimiento que le hemos dado, hemos constatado que hay una serie de empresas del sector privado que están empleando las técnicas de aprendizaje automático y de inteligencia artificial para hacer una cartografía con datos desglosados de las cadenas de abastecimiento, con datos relativos a las importaciones a partir de las transacciones específicas de importación y exportación de las empresas. Están haciendo una labor interesantísima en esta esfera, y uno de sus principales desafíos es la ausencia de una cobertura más amplia, porque algunos países tienen muchos datos o cuentan con muchos datos sobre diversos países con comercio relativo a productos de vacunas, pero les están faltando acceso a muchos otros. Y, por tanto, tienen que hacer proyecciones a partir de un muestreo limitado. Sería quizá pues un buen llamado hacia una mayor transparencia para acceder a estos datos, porque hay nuevas técnicas que están empleando donde se muestran muy cuidadosos a la hora de no revelar datos específicos de las transacciones como tal. Lo llaman sistemas de datos federados para el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, algo que parece fascinante y que pudiera ser muy interesante para conseguir observaciones y observaciones más específicas sobre las cadenas de valor, en este caso para el sector de las vacunas. Podría servir además también como herramienta de gestión de riesgos para las grandes multinacionales. Creo que podría además tener beneficios tangibles para los investigadores. Pregunto, ¿algún otro participante del grupo que quiera responder a los planteamientos de Katie? Estaba yo pensando en una de las preguntas formuladas sobre si hay
evidencias sobre la relación existente entre la apertura inicial y la vulnerabilidad y también la volatilidad en materia de PIB. Sobre esto hay un documento, por ejemplo, de un artículo de Krugman y Schoch, donde se demuestra que los países más abiertos tienen también más gasto gubernamental y más capacidad para hacer frente a las crisis, a los shocks. Otro punto a partir de la literatura en la materia es el que vemos con relación a la diversificación. Sadi, por ejemplo, ha trabajado sobre esto y ha demostrado que si se tienen mercados de destino más diversificados o mercados de insumos también más diversificados, pues la estabilidad es más probable. También se puede dar además una mayor diversificación de la producción y no solo de proveedores. O sea que diversificación de productos, de destino comercial y de mercados de insumos. Esos tres factores de diversificación. Otro punto que mencionaba Katie y que yo querría retomar es el siguiente. Es el que tiene que ver con lo que se menciona en el informe sobre políticas en relación con la velocidad de la innovación y la velocidad de aplicación de estas innovaciones. Yo también tengo mi propio cuestionamiento sobre esto, porque cuando se da la difusión de una innovación, suele haber también algún incentivo para innovar aún más. Y creo que una dirección hacia la que podrían apuntar los economistas es para intentar entender si la protección a los riesgos puede convertirse en un freno a la innovación. No es un intercambio, digamos, entre riesgo o innovación. No sé si hay alguna especie de compensación coste-beneficio y si no habremos estado a lo mejor protegiéndonos quizá demasiado de ciertas innovaciones durante demasiado tiempo. A veces quizá sería bueno protegernos pero durante plazos menores. Gracias a Roberta. Con respecto a la pregunta formulada sobre los datos de las cadenas de valor y la diversificación, creo que sí, que tenemos una diversificación y unos datos en base a los insumos. En cuanto a la cuestión de la diversificación, las cifras mostradas son datos bastante detallados por línea. Las diversificaciones de las importaciones pues también están reflejadas. Todo esto está bastante desglosado y no refleja necesariamente la vulnerabilidad de la cadena de valor. Quiero recordar que estos tipos de datos incluyen, por ejemplo, datos de ventas de las empresas a nivel de país, pero no suelen contar con datos detallados sobre dónde compran, a qué intermediarios compran los países en las capas intermedias. Por ejemplo, en los semiconductores, identificar las líneas SA para los insumos clave para el sector de los semiconductores y a partir de ahí emplear los datos SA6 o SA10 para ver cuánta especialización llega a haber. Cuando se lee en los periódicos, sin embargo, cuando leemos sobre los semiconductores, lo que constatamos es que hay una gran dependencia de un par de pequeños países. Creo que en el chat también se ha planteado otra pregunta sobre el nivel de integración que me gustaría responder y también sobre si los acuerdos comerciales regionales podrían facilitar más estabilidad a las crisis mundiales. Con esto volvemos a un antiguo debate.
sobre si la integración comercial regional va a conllevar más diversificación o nos va a hacer tender hacia una mayor especialización. Yo aquí lo que diría es que la integración comercial regional, en general, en términos generales, es algo bueno. Por otra parte, se da el riesgo de que se tienda hacia una mayor especialización dentro de la participación en un acuerdo de libre comercio. Las crisis o los shocks. Los datos IO y los cuadros facilitados proceden de una iniciativa de nuestra visión de extender nuestros cuadros IO a un par de países menos adelantados. Creo que hay trabajo que se está haciendo en la materia. El GTAP, por cierto, ha aumentado también estos cuadros IO con los países de ingresos bajos. Sí, tenemos una iniciativa que está encaminada a cubrir a más PMAs, 2 o 3 han acordado ya irnos ayudando con los datos y 2 o 3 más han mostrado un interés preliminar. Vamos a ver si podemos realizar las actividades formativas necesarias para poder cubrir a más PMAs. Volveré a Katie en un minuto por si tuviera preguntas de seguimiento, pero antes de eso querría pedirle a Marva Queta que responda a la pregunta del chat sobre si la OMC aportará nuevas disciplinas a las cadenas internacionales de valor. Y gracias, por cierto, por contar con su participación aquí en Zoom y ver que no esté usted sentado en alguna playa. Bueno, voy a intentar responder a su pregunta, que por cierto me parece muy pertinente. Lo que estamos intentando decir en primer término, en primer lugar, en este informe, es que la renacionalización no es la mejor solución. Creemos que la OMC puede contribuir a facilitar otras opciones para la solución del problema, que al final es el abastecimiento de bienes, mercancías esenciales durante una crisis. Y para ello hablamos de toda una serie de medidas que van del aumento de la información disponible sobre las cadenas de valor, de la construcción de la resiliencia para fortalecer las cadenas mundiales de valor. Y este es el principal argumento que nosotros vehiculamos para que la OMC pueda aportar otras respuestas a esa renacionalización de la producción, el reshoring en inglés. Y en cuanto al planteamiento de las disciplinas, no sería para prohibir esa renacionalización, sino para frenar ciertas medidas que puedan facilitar los gobiernos o implantar los gobiernos para volver a atraer esa producción al territorio nacional, como por ejemplo el freno a ciertas subvenciones para volver al país de origen. Se ha mencionado, Katie, las reuniones de los comités MSF y OTC. Quiero preguntarle, en cuanto a los debates que deben darse en todo este ámbito, ¿cuál sería el foro adecuado? ¿Sería más bien el foro de Naciones Unidas, en el de la OMC, con todo lo relacionado al Códex que mencionaba usted? Me ha parecido entender que iríamos más hacia la OMC, pero si se diera, digamos, una dilución de todo ello en la ONU, ¿qué iríamos? Allí, para abordar el problema arriba arriba o arriba abajo, habría que hacerlo en ambos foros, porque si es en el foro de la OMC
donde se da el conflicto, pues entonces quizá no esté el conflicto tan polarizado si los acuerdos de la OMC que se centran en el Códex no generarán esta oportunidad de arbitraje reglamentario, porque se dan muchos esfuerzos para abogar, realizar tareas de incidencia y lobby en pro de las normas del Códex. Hay muchos actores comerciales que pueden hacer tareas de lobby y no tanto en la OMS, porque para eso hay que transitar por los gobiernos nacionales, para acudir allí a la OMS para realizar tareas de incidencia. Lo que se ha hecho con los acuerdos de la OMC a la hora de intentar abordar la armonización de ciertas normas, de ciertos estándares, estuvo bien, pero quizá ya sea hora de reexaminar si todo esto está funcionando adecuadamente y si funciona de manera óptima y está además todo ello alineado con la reducción de los riesgos, porque mucho de ello se ha alineado con las políticas de la OMS sobre enfermedades no transmisibles. Sabemos que las enfermedades no transmisibles han aumentado mucho sus riesgos a partir de la última pandemia. Todo ello teniendo impactos potenciales sobre la macroeconomía. Y también para el sistema de comercio internacional. Un estudio interesantísimo se ha publicado recientemente en el GIA, donde se ha demostrado que un 30% del aumento de la obesidad en las mujeres mexicanas durante los últimos años se puede vincular con la disponibilidad de mala comida procedente de Estados Unidos. Aquí el etiquetado de los alimentos tiene muchísima importancia y aquí el Códex podría entrar en liza. Claro, si la globalización se mete en todo ello, pues podría tener efectos negativos. Hay registros de reuniones de la OMC en actas o informes de las reuniones del comité MSF y OTC, donde los países se han movilizado para movilizar financiación de la OMC para derivarla hacia el COVAX para hacer que sea más independiente. Para el Códex, se corrige el intérprete. El Códex debería ser una entidad independiente, aunque forme parte de la ONU. ¿Por qué interferir desde la OMC? Los miembros de la OMC se están movilizando para interferir. Y creo que esto hay que plantearlo, reconocerlo y abordarlo. Gracias. Para quien quizás no conozca también este tema, son en realidad los gobiernos de las dos partes. En la OMS, por ejemplo, son los ministros de Sanidad en líneas generales, y mientras que la OMC son los ministros de Comercio. Y por mi parte, lo que yo suelo ver es que no se suelen hablar mucho estos dos ministerios. Y esto ocurre tanto a escala nacional como internacional. Hay falta de cooperación entre estos dos ministerios. Son problemas estos que son transversales y en realidad muchos problemas modernos son así, son muy complejos en su naturaleza. Y los gobiernos nacionales, ni a escala nacional ni en la escena internacional, no se suelen coordinar, ya sea en la OMC, en la OMS, en la FAO, donde fuere. Esa coordinación, como digo, no siempre es excelente. Y lo veo mucho, por ejemplo, también en el G20, donde se habla sobre todo y se trabaja en temas macroeconómicos. Vemos banqueros centrales y ministros de finanzas hablar con los de comercio. No es nada fácil y además usted tiene mucha experiencia. Habrás visto y habrás sido, ya tiene experiencia como árbitro en algunas de estas disputas. Yo estaba con la parte de los Estados Unidos, era una parte muy concreta y yo no me metí, no seguí todo el proceso, pero seguro que tiene usted más información, una perspectiva más amplia. Escuchemos a Kate Russ sobre la cuestión de la diversificación. A mí me ha parecido muy interesante. No sabía todo lo que se está haciendo en materia de
ahí y también si es suficiente lo que tenemos para llegar a este análisis de diversificación. Asimismo, sería interesante saber cuál de estas esferas sería la más interesante. Tenemos un estudio muy interesante en el que, por ejemplo, se habla de distintos grupos de datos aduaneros, pero son datos que no están disponibles de todos los países. Pero esto sería algo muy interesante, un proyecto enorme. Son esos datos de la transacción, hacerlo con inteligencia artificial y tratar de hacer un inventario de de la diversificación que existe. Gracias. Kate, no sé si hay alguien más que quiera decir algo al respecto. Parece que no. Tenemos un comentario, o más bien una pregunta, de Shama Kasama sobre la capacitación comercial en aquellos países sin el litoral. ¿Nos podría dar más información? Debo decir que hemos trabajado sobre todo en los costes comerciales, aunque todavía no contamos con los datos y la información necesaria para entender a fondo estos costes comerciales en los países en desarrollo. Es verdad que uno de nuestros compañeros lleva este tema, tratan de buscar más datos, tener más información, más material, pero sí que, por ejemplo, lo hemos hecho con las vacunas de la COVID, ahí tenemos mucho más material. Y esto es, creo, muy interesante, no tanto por el informe en sí, pero sí por el tema de la propiedad intelectual y la exención del acuerdo de los APIC. Me consta, me he enterado no hace mucho de que ese intento para ampliar el acceso a las vacunas ha dado pie a que ahora quizás haya un exceso de oferta global, es decir, que la demanda de las vacunas está cayendo, el mecanismo COVAX está en realidad cancelando pedidos porque al parecer no tienen a interesados, no hay ya destinatario. Nosotros en las reuniones que hemos mantenido con los fabricantes de vacunas, y esto antes me refiero a diciembre, nos dijeron que iban y que querían reforzar la capacidad de producción y que en realidad eran muy pocas las personas que podían hacer este trabajo. Sin embargo, empezamos a hablar de esto y ya enseguida constatamos una caída de la demanda, lo cual llama la atención, como mínimo. Seguro que hay muchos motivos, las dudas que tienen todavía mucho, también ese despliegue lento que ha habido de las vacunas en algunos sitios. Por otra parte, también es necesaria una mayor diversificación geográfica de la producción de las vacunas, pero también creo que hay una cuestión de coordinación que no se está haciendo bien, es decir, la capacidad de producción distribuida geográficamente tiene que estar calibrada en función de la demanda, pero es muy difícil seguramente conocer esa demanda, porque si no podríamos estar creando una capacidad para la que no hay demanda y esto hace que aumenten los costes. No estoy diciendo que esto no se tenga que examinar, ni mucho menos, sin duda. La OMS y los gobiernos tienen que sentarse y ver qué pueden hacer al respecto, tanto el aspecto económico, social, como el psicológico, incluso que hay en torno a estas cuestiones. Y entre todos tratar de conseguir una suerte de mecanismo de coordinación en materia de capacidades. Gracias.
No sé si alguien más tenía algún comentario o algo que quisiera decir al hilo de lo que ya se ha dicho, preguntas, lo que sea. Les escuchamos. Ninguno de nuestros ponentes. El señor Monteiro. Teníamos una pregunta sobre los acuerdos regionales y a las disposiciones que tienen algunos de ellos sobre catástrofes naturales. La pregunta era si había disposiciones sobre facilitación del comercio. Y la respuesta que les puedo dar es que son pocos estos acuerdos regionales que contengan disposiciones sobre facilitación del comercio y catástrofes naturales. Pero, por ejemplo, el acuerdo entre Canadá e Israel exige que las aduanas permitan un despacho aduanero rápido en el caso de una catástrofe natural. Esto existe en este acuerdo. Estas catástrofes naturales, por lo tanto, activan una facilitación o un aligeramiento de las medidas para poder reaccionar y afrontar más fácilmente y rápidamente una catástrofe natural. Gracias. Uno de los grandes problemas que tuvo el COVAX, y volviendo al tema de la pandemia, fue que los donantes, los proveedores, cambiaban las vacunas que ponían a disposición del COVAX. Esto después repercutía en UNICEF y otros que trataban de hacer la última parte de la cadena de suministro. Es decir, cada vacuna requiere un distinto sistema de distribución, de transporte, etcétera. Y, por lo tanto, entender a fondo de la vacuna, con las condiciones para su transporte, para su gestión, para su manejo, los bienes accesorios necesarios. Esto al final resultó ser bastante complejo. Y los donantes a veces sí ponen buena disposición. Suele llegar tarde, cierto, y esto hizo que al final fuera más complicado de lo que tendría que haber sido en principio. No nos queda mucho tiempo. No sé si Katie quiere pronunciar algunas últimas palabras. Le doy 2 minutos si lo quiere. Si no, Katie. Gracias. Como ya he dicho, el informe me ha parecido un informe que da cabida a muchísimas cosas. Es muy abierto y nos puede ayudar muchísimo en los numerosos shocks con los que lidiamos al día de hoy. Pero también es verdad que no se dice tanto con respecto al qué podemos hacer o cómo también el comercio ayuda a que se propaguen estos shocks. Esto no se analiza tanto. Es un análisis de la relación coste-beneficios, lo que decía Roberta. Esta parte es verdad que es muy incipiente, se puede aprender todavía muchísimo más y hacer muchísimo más, pero este informe es el inicio de posibles estudios futuros o más debates. Yo sé que la OMC tiene y que lidia con numerosísimas cosas y que además tiene que preparar el siguiente informe, el de 2022, etcétera. Pero es verdad que esto ya lanza muchos interrogantes y invita a seguir haciendo muchos estudios. En efecto, dice el señor Kaufman, es verdad que ya estamos ahora preparando el del 2022, que será comercio y cambio climático, y esto es algo que nos interesa especialmente, y esperamos que cuente con toda la información que deseamos y que sea también interesante. Verán en su momento que también se trata de cuestiones de eficacia, equidad dentro del sistema comercial, no solo un aspecto, sino que son muchos. Este informe se publicará cuando yo ya haya dejado la organización, así que a José Antonio y al resto del equipo son los que quedan al frente de este informe. Yo les deseo todo lo mejor, pero sin duda lo leeré, aunque para entonces tendré ya toda otra función completamente diferente.
Gracias a Katie, que nos ha seguido desde California. Gracias a todos los que nos han seguido. Espero que hayan podido hacer las preguntas que querían hacer. Todo esto quedará grabado para quien pueda interesar y seguramente habrá más cosas interesantes. Nos gusta entablar estos diálogos. Tenemos una serie y nos interesa ir cambiando. Gracias a todos de nuevo por su atención. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, estén donde estén. Se cierra el debate. Buenas tardes.